transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, con más de 100,000 watts de potencia. Ya comienza el podcast de historia favorito de nadie, con su anfitrión, Alex Martínez. Esto es Hablemos de Historia. Sean todos y todas bienvenidos, amigas y amigos, a su podcast Hablemos de Historia y a esta segunda parte del especial de la caída de Tenochtitlan. Hoy en su aniversario número 500, su medio milenio. Ahora sí, lo dije bien, saludos. Y pues bueno, el episodio anterior nos quedamos en un punto de inflexión grandísimo en esta historia y no tengo que decirles cuál es, estoy seguro que ustedes lo saben. Así es, la Noche de la Victoria, anteriormente conocida como Noche Triste. Comencemos. La lluviosa noche del 30 de junio y el 1 de julio de 1520, mientras los castellanos huían de la ciudad en sus improvisados puentes, una mujer que sacaba agua alcanzó a verlos y al momento gritó lo siguiente: Mexicanos, vengan aquí, ya se van, ya están pasando los canales nuestros enemigos, se van a escondidas. Entonces, otro hombre desde el templo de Huitzilopochtli alertó todavía más a todos al verlos avanzar en su huida. Pronto, los guerreros mexicas, ataviados y armados, se lanzan en barcas al lago, protegidos por escudos y golpeando, atacando a los europeos y sus aliados. A su vez, un grupo de guerreros se dirigió a pie a cerrar el camino a Tlacopan y recibir con flechas a los que escapaban. Sin embargo, estos mismos también respondieron a sus agresiones, disparándoles con sus arcabuces y ballestas. En ambos bandos comenzaban a caer muertos y heridos. El oro, que previamente había deslumbrado sus miradas, les pasó factura a los ibéricos. Antes de su huida, habían fundido todo aquello que tenían, y al momento de escapar, el peso de este los venció. Y al llegar al llamado Canal de los Toltecas, comenzó su desastre. Los kilos de oro, el estrepitoso y poco planeado escape, la férrea defensa de los mexicas, hizo que muchos murieran en ese punto, cayendo al canal a morir. Allí quedaron castellanos, tlaxcaltecas, totonacas y demás aliados de los mismos. Los que lograron salvarse cruzaron a la otra orilla para continuar su huida. Al llegar a Petlacalco, pudieron seguir su camino más tranquilamente a pesar del continuo ataque mexica. Al llegar a Popotla, cuenta la leyenda que Hernán Cortés se acercó a un ahuehuete, donde lloró la muerte de sus hombres y aliados. Aproximadamente murieron 450 hombres castellanos y 4,000 de la coalición indígena aliada, además de destruir su artillería. Pero a pesar de haber expulsado a los europeos de la ciudad, el ejército comandado por el Tlatoani Cuitláhuac sufrió cerca de 2,000 muertos, entre ellos Chimalpopoca, hijo de Moctezuma, a causa de un tiro de ballesta. Los conquistadores continuaron su marcha hasta Tacuba, donde descansaron en el monte de Otocampulco. Pasaron la noche en Acueco, y al emprender la marcha en la madrugada del día siguiente, los mexicas los iban acosando, dando gritos de guerra a lo lejos. Cuando los conquistadores llegaron a Calacuaya, atacaron a sus habitantes, quienes no se les habían enfrentado. Una vez que desquitaron su ira, destruyeron este pueblo. Cruzaron los llanos de Atizapán y subieron a Teocalhueyacán. Tras confrontar nuevamente a sus perseguidores, continuaron su camino a Cuautitlán y Tepoztlán, por las lonas del poniente del Valle de México, para rodear la zona lacustre por el lado norte y después dirigirse hacia el oriente rumbo al territorio de Tlaxcala. Pero el 7 de julio fueron atacados por un gran número de mexicas cerca de Otumba, quienes cortaron los puntos de fuga y no iban a parar hasta que los invasores cedieran, cosa que claramente no harían, a sabiendas de que no estaban en Europa. No podían simplemente rendirse, pues si hacían esto serían capturados y sacrificados, cosa que buscaban hacer los asediadores. Matlatzincatzin, el jefe mexica que dirigió el ataque a los castellanos bajo órdenes de Cuitláhuac, rodeó a los europeos, quienes a pesar de su bajo número de efectivos, se preparaban para la batalla, colocando a sus piqueros para repeler el ataque. Entonces comenzó una intensa batalla, en que los españoles y sus aliados resistieron durante horas, con una lucha cuerpo a cuerpo, intercambiando flechas por disparos de ballesta. La infantería española mantenía la posición cerrada, soportando las embestidas de los mexicas, utilizando sus picas, espadas y bien protegidos por sus corazas y rodelas.
Las cargas se iban sucediendo, pero la infantería, aún con dificultades, aguantaba. Los españoles rompieron varias veces el cerco mexica, causando bajas a los adversarios. Estos reemplazaban en el acto las bajas con nuevas tropas y volvían a cargar contra los castellanos. Entonces, el capitán ideó su plan. Informado por los tlaxcaltecas sobre que si mataban al jefe del ejército rival y capturaban su estandarte, la batalla terminaba, encaminó sus pasos a realizar dicha maniobra. Así que propuso realizar una carga de caballería para romper el cerco y llegar al cerro donde se encontraba Matlazincatzin, el jefe militar de los mexicas. Acompañado por Cristóbal de Olid, un grupo de acompañantes, y tras haber pronunciado el grito de los católicos durante la reconquista de España, Santiago y cierra España, Cortés derribó a Matlazincatzin y Juan de Salamanca lo mató, apoderándose del tocado de plumas y el tlahuizmazachopili de los mexicas. El ejército atacante rompió filas al no tener un mando y comenzó la retirada. De esta manera se consumó la victoria de los castellanos. Los conquistadores pasaron la noche en Apán y finalmente llegaron el 8 de julio a los territorios tlaxcaltecas. Fueron recibidos por el Tecutli de Xaltelolco, Citlalpopoca, quienes les proporcionó víveres y alimento, así como pastura para sus caballos. Continuaron su camino hacia Hueyotlipán, en donde fueron alcanzados por Maxincatzin y Xicotencas el Viejo, quienes lo recibieron calurosamente. Finalmente, los españoles pudieron descansar para curar sus heridas. Días después, Cuitláhuac envió 6 emisarios a los tlaxcaltecas, proponiéndoles la paz a cambio de la entrega de Cortés y sus hombres, pero estos rechazaron su idea y en su lugar acordaron una nueva alianza con los castellanos para reconquistar Tenochtitlán, en la cual pedían a cambio de su ayuda el dominio de Cholula, la construcción de una fortaleza en Tenochtitlán, parte del botín que obtendrían los conquistadores y no pagar tributo a quienes resultaran gobernantes. Mientras tanto, en Tenochtitlán, Cuitláhuac nombró su nuevo jefe militar a Tlacotzin, nieto de Tlacaelel, y a Cuauhtémoc como Teotecutli, sumo sacerdote. También como medida de defensa, fue restablecida la Triple Alianza. El 7 de septiembre de 1520, durante los festejos de la coronación del nuevo Hueytlatuani, fueron sacrificados los prisioneros castellanos y algunos de los caballos que habían sobrevivido al episodio de la Noche de la Victoria. Sus cabezas fueron colocadas en forma alternada en el zompantli del Templo Mayor. También, el nuevo emperador mandó reconstruir el Templo Mayor, reorganizó al ejército y lo envió al Valle de Tepeaca. Incluso intentó una alianza con los purépechas, pero el Cazón Zizuanga, después de considerar la oferta, se negó a aceptarla. Sin embargo, cuando mejor parecían ir las cosas para los mexicas, aparecía un enemigo aún más mortal que las espadas castellanas, que los cañones, que los arcabuces. Era la viruela. Traída al parecer por un esclavo africano de la expedición de Pánfilo de Narváez, pronto se esparció en el Nuevo Mundo, mismo que no estaba preparado para ella, y que pronto fue siendo diezmado, no poco a poco, sino de golpe. Las crónicas cuentan. Era muy destructora enfermedad. Muchas gentes murieron de ella. Ya nadie podía andar. Nomás estaban acostados, tendidos en su cama. No podía nadie moverse. No podía volver el cuello. No podía hacer movimientos de cuerpo. No podía acostarse cara abajo, ni acostarse sobre la espalda, ni moverse de un lado a otro. Y cuando se movían algo, daban de gritos. A muchos dio la muerte la apelmazada, dura enfermedad de granos. Muchos murieron de ella, pero muchos solamente de hambre murieron. Hubo muertos por el hambre. Ya nadie tenía cuidado de nadie. Nadie de otros se preocupaba. No se sabe a ciencia cierta cuántas vidas se cobró esta primera epidemia de viruela en el actual México, pero se dice que la población disminuyó aproximadamente una tercera parte después de la misma. Ni siquiera la cima de la pirámide social mexica se salvó de ella. La viruela acabó con la vida de Cuitláhuac en noviembre de 1520, a los 44 años de edad, a solo unas semanas de lograr expulsar a los castellanos. Había reunido ya un ejército de 3 divisiones, con un total de más de 500,000 soldados aproximadamente, miles de veces más numerosos que las fuerzas de Cortés, incluso más que las fuerzas españolas totales instaladas en Cuba. Su sucesor fue el joven Cuauhtémoc,
sobrino de Moctezuma y el recién fallecido Cuitláhuac, hijo de Tiapacaxin, heredera al trono de Tlatelolco, por lo que pronto logró reunir el apoyo de esta ciudad. Cuando fue elegido nuevo Tlatoani, continuó los trabajos de reconstrucción y fortificación de la ciudad, pues suponía el regreso de los castellanos. Envió embajadores a todos los pueblos solicitando aliados por medio de la disminución o eliminación de tributos. Buscó por segunda ocasión la alianza con el nuevo Cazón Zipurépecha, Tangashuan Sinsicha, cuyo padre, Suanga, también había muerto por la viruela. La negativa del heredero fue más violenta, pues los emisarios de Cuauhtémoc fueron asesinados en Tzintzuntzan. Mientras tanto, los castellanos continuaban su reorganización y plan de contraataque a Tenochtitlan en Tlaxcala. Poco antes del ataque a la capital mexica, un par de grupos castellanos habían sido atacados. En escarmiento a esto, Cortés cortó la vía de suministros de Tenochtitlan que venía desde el sur. Pronto comenzó su campaña de regreso a la capital, pasando por Zacatepec, Acatzingo y Tepeaca. Incluso en el camino, Huejotzingo y Cuetlaxan se sometieron pacíficamente a los conquistadores, pero otros pueblos como Tecamachalco y Acapetlahuacán fueron casi exterminados. Poco a poco se fueron acercando más y más a Tenochtitlán, siguiendo su camino por Texcoco, Iztapalapa y ciudades aledañas a la capital. En Tlaxcala, Cortés había ordenado la construcción de bergantines para atacar de manera anfibia, y ya estando cerca del lago, la construcción de los mismos fue concluida. Cuauhtémoc también cerró las vías de suministros que ayudarían a los castellanos y preparó a su ejército. La batalla por Tenochtitlán estaba por comenzar. Poco antes de comenzar el asedio, Xicoténcatl el joven, quien desde un principio estaba en contra de la alianza de los tlaxcaltecas con los castellanos, abandonó el ejército. Aparentemente, Cortés tuvo aviso de que planeaba dar un golpe de estado en Tlaxcala, tras lo cual no apoyaría a Cortés si se erigía vencedor, y por ello solicitó a los castellanos que lo apresaran y ejecutaran donde lo hallasen. Cortés envió una partida para prenderlo y ahorcarlo, lo cual se hizo el 12 de mayo de 1521 en tierras de Texcoco. 10 días después, Cortés inició el ataque dividiendo sus fuerzas. A Pedro de Alvarado le ordenó posicionarse con parte de los tlaxcaltecas en Tacuba. Cristóbal de Olid fue puesto a cargo en Coyoacán con gente de Tlaxcala. Gonzalo de Sandoval lo fue en Iztapalapa, otra localidad estratégica, apoyado por guerreros de Chalco y Huejotzingo, y el propio Cortés, por último, se puso al mando de la flota de bergantines. Cortés comenzó un avance conjunto por los puentes utilizando los bergantines para invalidar el empuje naval mexica y mover refuerzos a donde fuera necesario. Sin embargo, este plan fue deducido por Cuauhtémoc, que mandó construir trampas y estacadas en tierra y agua para tratar de detener a la flota y la caballería castellana. Cortés comprobó que era inútil emplear ataques relámpago para degradar estas defensas, ya que los mexicas aprovechaban sus retiradas nocturnas para recuperar valerosamente los puentes y barricadas que perdían por el día. Por ello, cambió de planes, ordenando a las tropas que acamparan en los propios puentes sin retirarse, y que los jinetes durmieran con los caballos ensillados y preparados. Mediante paciencia y tenacidad, las huestes castellanas y tlaxcaltecas comenzaron a ganar terreno de manera consistente hacia la ciudad. Con el control de los puentes, los sitiadores se aseguraron de que dejara de llegar reaprovisionamiento fluvial a la ciudad, empleando botes pequeños para combatir los convoyes de canoas. Sin embargo, la defensa mexica no flaqueaba, y en un determinado momento tendieron una emboscada a los guerrilleros, abatiendo a los capitanes Juan de Portilla y Pedro Barba, junto con gran cantidad de tlaxcaltecas. Precaviéndose de intentos posteriores, Cortés se enteró de otra emboscada tras interrogar a 2 capitanes mexicas capturados, por lo que tendió una contraemboscada que saldó con numerosas muertes y prisioneros. Tras este revés, los mexicas dejaron de emprender ataques sorpresas y algunas poblaciones de la costa, como Iztapalapa, Churubusco, Culhuacán y Mexquic, se rindieron. El 24 de junio, Cuauhtémoc ordenó marchar contra los 3 campamentos simultáneamente. En medio de la refriega, Pedro de Alvarado se vio obligado a ejecutar una temeraria carga de caballería por el puente que cruzaba el lago de Texcoco, en donde se vio rodeado de canoas bloqueando su retirada.
Alvarado y 8 jinetes lograron escapar con solo heridas, pero 5 fueron capturados vivos por los mexicas y llevados a los templos cercanos para ser sacrificados, pudiendo ser vista la alegría de los defensores desde las líneas aliadas. Cortés decidió llevar a cabo una represalia inmediatamente, pero los tenochas descubrieron un hueco en su avance y causaron grandes bajas en sus filas, hasta el punto que el propio Cortés fue capturado, pero consiguió salvarse. Alrededor de 60 castellanos fueron tomados y sacrificados. En los espacios entre los combates, Cuauhtémoc utilizó tácticas de guerra psicológica contra los sitiadores, no solo sacrificando a prisioneros en las posiciones más visibles cada noche, sino también mandando arrojar sus cabezas, manos, pies y pieles a los campamentos enemigos. Sin embargo, mucha gente tuvo que ser evacuada de emergencia a Tlatelolco a causa de la situación de guerra, pero los mexicas contaban con una carta bajo la manga, de nombre Tzilacatzin. Se trataba de un guerrero tlatelolca que era temido por los europeos a causa del mucho daño que les causó. Según las crónicas, cuando los bergantines españoles al mando de Pedro de Alvarado llegaron a Tlatelolco, ningún guerrero se atrevía a atacarlos, salvo Tzilacatzin, quien era fornido y mató a varios castellanos, lanzándoles piedras. Transcurrieron así algunos días. Los europeos concentraron su fuego sobre él, pero Tzilacatzin se disfrazaba para no ser reconocido y evadía todos sus ataques. Al final, los castellanos tuvieron que retirarse, pues no conseguían vencer a los tlatelolcas, sobre todo a Tzilacatzin. Tiempo después, cuando los bergantines arribaron a Xocotitlán, fueron atacados por Tzilacatzin y su gente. Los castellanos y sus aliados se vieron obligados a regresar a sus barcos y huir, pues no resistieron el ataque de los tlatelolcas, muriendo en batalla. Sin ceder a este revés, Cortés cambió de estrategia y ejecutó un estancamiento con las tropas que quedaban, dejando transcurrir el tiempo para que las provisiones en Tenochtitlán se vieran mermadas. Mandó demoler todas las ciudades cercanas y transportar los escombros para llenar canales y cerrar calzadas y puentes, montando posiciones defensivas desde las que hostigar a los mexicas. Además, sus ingenieros descubrieron un método para quebrar las estacadas fluviales mexicas, lo que permitió a los bergantines maniobrar libremente en los lagos. Cuauhtémoc, por su parte, atrajo a su causa a gentes de Matlancingo, Malinalco y Tulapa, que atacaron a los sitiadores por la retaguardia. Sin embargo, desesperado por romper un punto de la red, organizó un ataque a gran escala al campamento de Alvarado en Tlacopan, pero fueron rechazados. Varios de los pocos estados tributarios que les quedaban se pasaban al lado de los sitiadores, ya que las tropas de Cortés les hostigaban y trataban de atraer con negociaciones, aplastando a toda población que se negaba, para así dar ejemplo al resto. A fin de incrementar la escasez de los ciudadanos de Tenochtitlán, los ataques abatían incluso a los que se atrevían a pescar en los lagos. Todo el pueblo estaba angustiado, hambriento, verdaderamente muriendo de hambre, sin agua potable, bebiendo nada más que agua salitrosa, aumentando drásticamente las muertes por disentería. Todo lo que comían eran lagartijas, golondrinas, las hojas de las mazorcas, la grama salitrosa. Incluso se llegó a ingerir lirios acuáticos, relleno de construcción, barro, cuero y piel de venado. Como en todas las guerras, los que más sufren son el pueblo, quien poco a poco fue retrocediendo a zonas menos favorecidas. Lo poco que quedaba de en el algún momento próspero mercado de Tlatelolco fue desmantelado en alguna ocasión por castellanos que entraron a caballo, destruyendo los puestos, recorriéndolo de orilla a orilla y matando a todo guerrero que se interpusiera en su camino. Los castellanos y los aliados que les quedaban avanzaban cada vez más hacia la ciudad, aunque la resistencia mexica seguía siendo feroz y les dificultaba la victoria. Esta, sin embargo, se acercó decisivamente con la llegada de una serie de suministros desde Veracruz, permitiéndoles preparar el asalto final. Habían pasado poco más de 3 meses del inicio del sitio, cuando Cortés, aprovechando el ya débil estado de los sitiados, decidió lanzar el último ataque a Tenochtitlán. Pedro de Alvarado se lanzó sobre Tlatelolco, capturando el baluarte mexica y plantando la bandera castellana en la cúspide del templo de Huitzilopochtli, mientras que Cortés se unió a ellos tras 4 días de lucha.
Una vez los sitiadores accedieron al recinto, los mexicas custodiaron su ciudad con férrea defensa en un periodo de guerra urbana, pero fueron derrotados a causa de su debilitamiento, y algunos de ellos optaron por volver atrás y sacrificar a todos los prisioneros que encontraron. Del resto, muchos aprovecharon el caos para escapar de la ciudad antes que la resistencia de la mayor parte de los distritos fuera doblegada. En aquel momento, viéndose por fin capaces de vengarse de la centenaria opresión mexica, los aliados indígenas de Cortés procedieron a ensañarse con la población de la ciudad, masacrando a los ciudadanos y capturándolos para ser sacrificados en sus propios templos, hasta el punto que se dice que 15,000 mexicas fueron muertos solo el primer día. Cortés había dado órdenes a los aliados indígenas de no excederse, pero la enorme superioridad numérica de estos les volvía imposibles de controlar para los castellanos. Cuauhtémoc y sus hombres resistían en una sección de la ciudad que no había caído aún. Al ver próxima la derrota, su consejo de nobles le pidió emprender negociaciones de paz con los castellanos, pero estas resultaron infructuosas, y a su término Cortés ordenó a Gonzalo de Salazar atacar el último bastión mexica. Los últimos cientos de canoas de guerra de los defensores fueron echadas al agua, donde los bergantines españoles las interceptaron y destruyeron. Tras 75 días de combate, se toma la decisión en Tolmayecán de rendir el sitio. El tlatoani Cuauhtémoc sube a una barca, va acompañado por uno de sus capitanes y sale rumbo al lugar donde están los castellanos. Todo esto mientras el pueblo le llora. Ya va el príncipe más joven, Cuauhtémoc. Ya va a entregarse a los españoles. Ya va a entregarse a los dioses. Cuando llegó, fueron a recogerlo los castellanos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron ante Cortés. Este lo vio detenidamente y le acarició el cabello. El tlatoani le dice: Capitán, ya he hecho todo mi poder para defender mi reino y librarlo de vuestras manos. Y pues no ha sido mi fortuna favorable, quitadme la vida, que será muy justo. Y con esto acabaréis el reino mexicano, pues a mi ciudad y vasallos tenéis destruidos y muertos. Después de consolarlo, Cortés le pide que le indique a los suyos que se rindiesen, que todo había acabado. Así lo hizo, y entonces, el 13 de agosto de 1521, correspondiente al día 1 Coatl del año 3 Cali del mes Xocolhuetzi, se rinde la ciudad de Tenochtitlán y cae en manos de Hernán Cortés y sus hombres. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos, era como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Comimos la carne apenas sobre el fuego estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne, de allí la arrebataban, en el fuego mismo la comían. Se nos puso precio, precio del joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. Basta, de un pobre era el precio. Solo 2 puñados de maíz, solo 10 tortas de mosco. Solo era nuestro precio, 20 tortas de grama salitrosa. Oro, jades, mantas ricas, plumajes de quetzal, todo eso que es precioso, en nada fue estimado. Los Signocuiatl, o cantos tristes en náhuatl, son poemas escritos por los cuicapiques, los poetas nahuas después de la conquista. A través de los mismos es que podemos darnos una idea de cómo fue que se vivió este traumático acontecimiento desde el punto de vista indígena
y que, como ya escuchaste, en el que te recité hace un momento de nombre, los últimos días del sitio de Tenochtitlan no carecen de detalle. El llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco. Por agua se fueron ya los mexicanos, semejan mujeres, la huida es general. ¿A dónde vamos? Oh amigos, luego, ¿fue verdad? ¿Ya abandonan la Ciudad de México? El humo se está levantando, la niebla se está extendiendo. Con llanto se saludan el Huiznahuacat Motelhuitzin, el Tlainocat Tlacotzin, el Tlacatecutli o Quitzin. Llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. El agua se ha sedado, se acedó la comida. Esto es lo que ha hecho el dador de la vida en Tlatelolco. Sin recato son llevados Motelhuitzin y Tlacotzin. Con cantos se animaban unos a otros en la Cachinaco. Cuando fueron a ser puestos a prueba allá en Coyoacán. Para celebrar el acontecimiento, los castellanos se reunieron en el palacio del señor de Coyoacán, pues en Tenochtitlán el hedor era insoportable. Organizaron un banquete con vino, carne de cerdo, carne de pavo y tortillas de maíz en abundancia. Al día siguiente, celebraron misa y se cantó un Te Deum. La codicia por el oro no se hizo esperar, y no conforme con 380,000 pesos de oro, ya fundido en barras de acuerdo a la crónica de Bernal Díaz del Castillo, o 130,000 castellanos, según la crónica de López de Gomara, el tesorero Julián de Aldrete exigió el tormento de Cuauhtémoc para que éste confesase dónde se escondía el resto del tesoro de Moctezuma y el oro que se había perdido en el canal de los toltecas durante la huida de la noche de la victoria. Fue entonces cuando a Tetlepalquentzaltzin y Cuauhtémoc les untaron los pies de aceite, acercándoselos al fuego. Cuenta la anécdota que el primero se quejó con Cuauhtémoc del martirio, y éste le respondió: ¿acaso estoy yo en algún deleite o un baño? A partir de este momento es que comienza la historia de la nueva Ciudad de México. Ya no había más tlatoanis, ya no había más guerreros. Al menos en la gran capital mexica, ya no. Terminaba y a la vez comenzaba el choque que daría inicio a nuestro mestizaje. La caída de Tenochtitlán fue solamente el comienzo de un proceso que nunca terminó, como fue la colonización. Pronto caerían las demás culturas aledañas en el sur, norte, oriente y occidente, pero los remanentes ahí continúan hasta ahora. No fue victoria ni derrota, fue el nacimiento del pueblo mestizo, que es el México de hoy, porque no se trata de apelar a un indigenismo victimista ni a un hispanismo con aires de grandeza. Fue un episodio traumático de nuestra historia, pero que hoy, a 500 años del mismo, podemos observar y darnos cuenta que sin ninguno de los dos lados de la historia podríamos estar aquí hablando de historia. No podemos juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, pero sí contemplarla como el ángel de la historia que sigue sin inmutarse en el camino de la misma. Tú decides qué versión de la historia aceptar, pero es nuestro deber conocerla. A 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan, de ese duro encuentro entre dos mundos, te invito a continuar hablando de historia. Así es como la salvaguardamos, así es como tiene sentido, así es como no muere la misma, así es como conocemos de dónde venimos, tanto en náhuatl, Inque Quixcao, Maní Semanáhuatl, Ay Polohuis Initenio, In Itaucain, México Tenochtitlan, como en español. En tanto dure el mundo, no acabará, no terminará la gloria, la fama de México Tenochtitlan. ¿Qué es lo que piensas cuando el sol despierta y no lo ves? Y así es como terminamos este especial de 2 capítulos de la historia de la caída de México Tenochtitlán. Muchas gracias por haber estado pendiente de ellos a lo largo de estos días. En serio, espero de todo corazón que haya sido de tu agrado y que hayas aprendido algo nuevo, que es la intención de este proyecto.
Me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y familiares y siguiéndome en Instagram como @hablemospodcast, podcast con doble T, Facebook como Hablemos de Historia y TikTok como H de Historia Podcast. Muchas, pero muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hablemos de Historia, y te recuerdo que me puedes escuchar todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora de Chihuahua, en prácticamente todas las plataformas digitales, ya sabes, a la misma hora y por los mismos canales. En fin, no me enrollo más, yo fui Alex Martínez. No olvides usar cubrebocas, lavarte las manos, ahorrar agua, cuidar el planeta y hablar de historia. Me despido no sin antes desearte que la fuerza te acompañe siempre.